Para este tercer ciclo nos está acompañando el profesor Ashraf Abdelmalak del programa de Teología de la Unidad Agustiniana, y él es el que nos está tratando de dar algunas pistas para que nosotros podamos llegar a identificar la novedad cristiana sobre Dios. ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuál es la identidad? ¿Cuál es la identidad que nosotros tenemos respecto del concepto de Dios? Rápidamente vamos a retomar un poco lo que habíamos mencionado el día de ayer para quienes estuvieron con nosotros y también para quienes no estuvieron. El día de ayer arrancamos con unas premisas. El profesor Ashraf nos dijo que, o nos planteaba que para poder retomar el tema que nos ocupa, que es la novedad cristiana sobre Dios, había que tener unas premisas claras antes de entrar en tema o de lleno en el tema. Estas premisas básicamente eran dos. ¿Qué es la cristología? Teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es un tema específicamente cristológico. Entonces nos remitimos un poco a qué era la cristología como disciplina de la teología. El profesor Ashraf nos daba algunas pistas. Una segunda premisa era una aproximación breve a la cuestión de Jesús en nuestros días. ¿Por qué era importante el tema de Jesús en nuestros días y desde qué perspectiva será asumido el tema de Jesús? Nos habló un poco de la dificultad y de las controversias que se generan cuando se trata de la figura de Jesús por el tema del Jesús histórico y el Cristo de la fe, la distinción que hay, pero también la continuidad que hay entre las dos temáticas. Y teniendo en cuenta estas dos premisas y los breves desarrollos que el profesor Ashraf nos planteó, sí entramos directamente en el primer tema, que era la encarnación. Recuerden que este tercer ciclo se va a desarrollar a través de tres temáticas. La encarnación, allí ustedes pueden encontrar en el tablero que están, la encarnación, la cruz y la resurrección. Son las tres temáticas que va a abordar el profesor Ashraf en cada uno de estos tres encuentros con el fin de podernos brindar una visión completa de la novedad cristiana sobre Dios. Sobre la encarnación, ya después de haber abordado estas tres premisas, entrando al primer tema de nuestro primer encuentro, a la primera temática, nos habló fundamentalmente de los tres sentidos de los que se habla normalmente cuando hablamos del tema de la encarnación: el sentido literal, el sentido metafórico y el sentido pluralista. Hacía unas breves aclaraciones sobre cada uno de estos sentidos y hacíamos una aclaración o una nota sobre que el sentido literal era el que correspondía o el que era asumido por la tradición católica ortodoxa o lo que normalmente se entiende como ortodoxia teológica. Entonces, después de eso pasábamos a hablar sobre la posibilidad de la encarnación o la posibilidad que tenemos para hablar del tema de la encarnación, y el profesor Ashraf nos decía que la posibilidad sobre todo está en aquellas preconcepciones que nosotros tenemos sobre Dios y sobre el ser humano. Dependiendo del concepto de Dios, dependiendo del concepto de hombre, será asimismo posible que a nosotros nos resulte posible algo tan particularmente llamativo como la encarnación de Dios en el hombre, o Dios hecho hombre. Hasta ahí llegamos más o menos, ¿no, profesor? Exacto. En líneas generales. Buenas noches, profesor David. Muchas gracias nuevamente para la invitación a este espacio para continuar lo que estamos presentando, que es la novedad cristiana con respecto al concepto de Dios, y lo estamos haciendo a través de tres temas cristológicos, que es la encarnación, la cruz y la resurrección. Prácticamente al final, todo lo que estamos diciendo va a estar desembocado en más o menos un acercamiento, una aproximación al concepto de Dios desde el punto de vista cristiano. Precisamente ayer, después de las premisas, empezamos con el primer tema, que es la encarnación, y como podemos ver acá, el primer tema es la encarnación. Empezamos ante todo con el sentido,
y pasamos a la posibilidad. Hoy vamos a continuar con la realidad misma de la encarnación y el motivo. Antes de continuar en eso, vamos en breve a decir algunas pequeñas cosas, como que la encarnación, prácticamente en sentido ortodoxo, sería el logos que ha sido comprendido por el Nuevo Testamento, por la patrística, como el logos encarnado, que asume realmente un ser humano. Asume lo que no era sin dejar lo que era antes. Entonces el logos preexistente que se hace hombre. Pedimos el favor ayer que ampliar la perspectiva de la encarnación, no la vamos a reducir solamente a un momento puntual, sino precisamente hagamos una visión más dinámica de la encarnación que tiene antecedentes y tiene repercusiones. Con esta visión dinámica hablamos también de la posibilidad de la encarnación, depende de las condiciones. Por tanto, la coherencia de Dios puede hacerse hombre o no, depende de estos conceptos que tenemos sobre Dios y sobre el ser humano. Prácticamente esto es lo que queremos subrayar desde lo que dijimos anteriormente. Sí, continuando ya con lo que tenemos planteado, profesor, entonces un siguiente paso que podríamos dar en este intento de llegar un poco a esa novedad cristiana sobre el concepto de Dios, ¿cuál sería el motivo de la encarnación? Después de haber hablado de la posibilidad de la encarnación, ¿cuál sería ese motivo? ¿Era necesario este asunto de la encarnación? ¿Usted cómo lo ve desde la perspectiva de la teología? Vale, ante todo hay que decir que la pregunta por el motivo primario de la encarnación es una pregunta muy antigua. Si regresamos a la Edad Media, prácticamente era una idea fundamental en las discusiones teológicas que se preguntaban ¿cuál es el motivo primario de la encarnación? ¿Por qué Dios se hace hombre? De hecho, tenemos un santo, un doctor, un maestro de la Edad Media que se llama Anselmo, que escribió una obra completa que tiene el título Cur Deus Homo, ¿por qué Dios se hace hombre? Lo vamos a mencionar más adelante. Entonces la pregunta es, también no es nueva, y en ese sentido tendremos la pregunta siguiente, para dar respuesta al motivo desde la Edad Media. Luego vamos con palabras más actuales. La Edad Media se preguntaba por el motivo de la encarnación a partir del hecho del pecado de Adán y Eva. Y se decía, si Adán y Eva no hubieran pecado, ¿habría encarnado igualmente el Hijo de Dios o no? Y surgieron dos líneas. La línea que la podemos llamar tomista, que se concentra, que también la vemos en San Buenaventura, y se concentra en la conveniencia, el argumento de la conveniencia, de la redención, de la encarnación en vista de la redención. Se encarna para redimir al ser humano. Hay otra respuesta que viene de Duns Scoto, y que es la encarnación habría sido dada precisamente en vista de la gloria de Dios. Vale, esos dos sistemas no los vamos a analizar, tienen límites, tienen ventajas, cada uno tiene límites, hasta autores actuales buscaron una tercera vía para dar respuesta al problema. En todo caso, podemos decir en concreto, la encarnación tiene una coherencia precisamente a partir del motivo. Y el motivo lo podemos resumir en dos palabras. Dios se encarna para decirnos y para darnos. Para decirnos algo y para darnos algo. Decirnos prácticamente remite a la revelación. Remite al hecho que la encarnación tiene una dimensión revelativa. En lo que se revela allá es Dios mismo. Por eso la revelación es una automanifestación de Dios. No es que Dios empieza a revelarse a partir de Jesús
Dios venía revelándose, pero en Jesús tiene una forma más plena, más perfecta, para decirlo en estas palabras. Entonces la encarnación se da para decirnos, tiene carácter revelativo, pero también la encarnación se da para darnos precisamente una nueva existencia. Y esto es lo que va a ser llamado más adelante la redención. Y en esta lógica, la encarnación tiene carácter redentivo. Entonces, por un lado, tiene carácter revelativo porque revela el Dios. ¿Y cuál Dios? El Dios trinitario. Y también tiene carácter redentivo para la redención. La pregunta que vamos a hacer más adelante es, ¿qué es la redención? ¿Cómo se da la redención? Pero ya desde antes estamos diciendo que la redención, sea cual que sea, como vamos a explicarlo más adelante, se da ya desde la encarnación. Entonces, no solamente se da en el momento de la cruz. El credo, para hacerlo más concreto, nos da esta lógica, ¿no? Pero agrega una cosa más a la lógica de la encarnación, que Dios se encarna por nosotros y para nuestra salvación. Por nosotros remite al concepto que usa la teología oriental, que es la deificación, la divinización, y para nuestra salvación remite a la redención. Si queremos decirlo en palabras sencillas, el sistema latino occidental resume su perspectiva soteriológica en la palabra redención, rescato. Por tanto, la encarnación va en vista de la redención. La oriental ve también en la encarnación la soteriología como deificación, como theosis, como la divinización. Y de allí viene el dicho patrístico famoso: Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Para terminar, entonces, podemos decir la encarnación precisamente se da no solamente para la redención de lo que pasó en nuestra historia, sino también en vista de lo que va a ser dado en el futuro, que es la divinización. Y así se puede llegar a una conclusión: la encarnación es también revelativa y redentiva, porque en ella se da al ser humano lo que no tiene, y a partir de lo que Cristo toma, una humanización de Dios en vista de una divinización del ser humano. Pero con todo esto tenemos que decir una cosa más importante, es que todo esto tiene que enviarnos a una cosa más importante, la que es la encarnación precisamente revela cuánto Dios nos ama. Ayer mencionamos a John Heck, que sugiere que no reconozcamos la encarnación en sentido literal, real, sino metafórico, pero sin embargo, en el libro que se llama la metáfora de la encarnación de Dios, el mito del Dios encarnado, dice prácticamente la encarnación en sentido real nos muestra, no obstante que él no acepta la encarnación real, nos muestra primero que el Dios cristiano es un Dios intrahistórico. No es un Dios metafísico que vive en sí, sino un Dios que tiene que ver con la historia, con los seres humanos. Segundo, nos muestra que la participación de Dios con nuestro sufrimiento a través del sufrimiento de Cristo. Porque en ese sentido, a través de la encarnación, no hay una solución teórica del problema del mal, sino más bien hay una solución que va en la línea de la solidaridad de Dios con nosotros. El Dios sufriente, el Dios que sufre con nosotros, el Dios crucificado es el Dios que participa con el sufrimiento del ser humano. Eso viene desde la encarnación. La tercera es la responsabilidad última de Dios de la presencia del mal.
Entonces, no solamente la participación en el sufrimiento, sino precisamente la presencia del mal en el mundo. Es un problema filosófico, teológico grande que no lo vamos a discutir ahora. Tiene una luz a través de este Dios que se hace responsable en la encarnación del mal que está en el mundo. Y con esto podemos decir que prácticamente la encarnación nos muestra cuánto nos ama, nos aprecia Dios como seres humanos. Okay. En cuanto al motivo, fundamentalmente, pastoralmente, nos podemos quedar que uno de los motivos principales, no es el único, pero sí principales, de la encarnación de Dios, por lo menos en la tradición religiosa judeocristiana y heredada del pensamiento oriental, es que la encarnación se produce a partir de la iniciativa de que Dios se humanice y el hombre se divinice. Esto es algo importante, no entendido en términos de hacer del hombre un Dios, sino una criatura capaz de Dios, ¿sí? Capaz de su creador. Y que la encarnación, nos decía también el profesor Asraf, es expresión de la solidaridad de Dios ante el sufrimiento humano causado por el mal, ¿sí? Y como él mismo nos decía, esto genera una serie de controversias y de preguntas filosófico-teológicas que no podríamos desarrollar acá, pero que vale la pena que nos quedemos con estas afirmaciones poco a poco que se van haciendo y que el profesor Asraf va dejando a lo largo de su discurso, porque pastoralmente significan mucho para nosotros y para nuestra experiencia de fe. Teológicamente, obviamente, hay mucho más por profundizar, filosóficamente también, pero este espacio no es el adecuado para ese. Mañana, al finalizar nuestro último encuentro, le pediremos, si nos queda tiempo, al profesor Asraf que nos dé algunas recomendaciones bibliográficas para poder profundizar el tema. ¿Algo más para decir, profe Asraf? Tal vez hay que decir una cosa, que lo que estamos diciendo desde ayer y hoy y vamos a decir mañana es apenas son ideas, porque por causa del tiempo no se puede hacer más que esto, no podemos profundizar más o hacer un desarrollo más argumentado, ¿sí? Y quisiera terminar y cerrar el tema de la encarnación porque ya tenemos que entrar en el tema de la cruz para mencionar algo que está como el tercer punto debajo del tema de la encarnación. Al hablar de la posibilidad, llegamos que la realidad que se da, de ella se busca la coherencia que se da en esta realidad, este fenómeno, nos hace la famosa expresión el Dios hombre, en vista del hombre divinizado, como estamos diciendo, en vista del hombre que participa lo divino, participa a Dios, participa en la Trinidad, precisamente porque la Trinidad, lo divino, participó al hombre en la humanidad. En ese sentido, no estamos hablando de algo anormal en la historia de la salvación, precisamente es el proyecto divino que quiere llegar a esta meta de la unión entre lo humano y lo divino, y eso explica que el Dios Salvador, el Dios Creador, no son dos Dios que se contradicen, sino el Dios creador y el Dios redentor están dentro de la historia de la salvación. El Dios que redime es el mismo Dios que crea al ser humano en vista de. Entonces, por eso esto abre la perspectiva de la encarnación. En cuanto a la figura del hombre, de ese hombre, si la rechazamos, la alternativa que nos queda, que Jesús es apenas un Jesús no verdaderamente divino, es un mero ser humano, y eso implica la pérdida de todo lo que estamos diciendo, que un Dios estaba dispuesto a asumir nuestra condición para asumir precisamente nuestra humanidad. Me gustaría decir acá, todo esto, lo que estamos diciendo, dio peleas desde la antigüedad, abrió discusión que tradicionalmente se llaman controversias cristológico-trinitarias, cristológicas. Estas controversias precisamente para discutir cómo puede ser
a la vez Dios y cómo puede ser hombre, pero llegó a la conclusión, a la máxima conclusión con un concilio que se llama el Concilio de Calcedonia, donde se dice que es una persona en dos naturalezas. Entonces la distinción está de parte de las naturalezas y la unidad está por parte de la persona. La persona, atención, es, según la doctrina ortodoxa, clásica, es la persona divina que asume. Entonces es la persona divina que es un quien que asume dos que son la naturaleza humana y la naturaleza divina. En esto, y ya cerramos el tema de la encarnación, me gustaría citar un texto de Grace Hake con respecto a lo que estamos diciendo. Solo si Jesucristo es verdadero Dios, puede revelar verdaderamente a Dios y llevarnos a la cercanía de Dios. Solo entonces la comunión con Él es también comunión con Dios. Y solo si el Espíritu Santo es verdadero Dios, puede abrir al hombre a Dios y introducirlo en la vida de Dios. Entonces, para decir, la perfecta divinidad de Jesús desemboca en el proyecto de la divinización. Pero al mismo tiempo podemos agregar, la perfecta humanidad implica que esta salvación verdaderamente tiene que ver con nosotros. Eso es muy importante para subrayar. Me parece muy importante, profe, lo que está mencionando, porque hay dos tendencias en la fe, ¿no? O se afirma a costa de la divinidad la humanidad de Cristo, o se afirma a costa de la divinidad la humanidad de Cristo. Exacto. No sé si lo dije bien, una u otra terminan afirmándose en detrimento de la otra, ¿no? Es lo que uno se encuentra normalmente en la orientación de la fe, en nuestra experiencia pastoral, porque en sí misma la pregunta de la simultaneidad de el a la vez naturaleza humana, naturaleza divina, una sola persona, resulta complejo para nosotros comprenderlo y de aprender a dar razón de ello, ¿no? Entonces, nuestra cognición acostumbrada a blanco o negro termina tomando caminos en los que o es más hombre o es más Dios, y esto resulta problemático para nuestra experiencia de fe. Esta observación es muy importante porque usted, como dijo usted, el tema cómo es una persona en dos naturalezas es un tema que dio mucha discusión, no la podemos ahora abrir. Sin embargo, lo es principal es que cuando se usa el término persona, no se hace referencia a la persona desde el punto de vista psicológico, sino más bien desde la terminología más ontológica que se dio desde la antigüedad, como un sujeto. Cristo no son dos sujetos, hay un sujeto y ese sujeto tiene dos cosas que nosotros no la tenemos. Una persona con una naturaleza, pero Cristo que es una persona con dos naturalezas. Esta es la novedad. Y lo que dijo usted es muy importante. No hay que subrayar mucho la divinidad a costa de la humanidad porque esto nos hace caer en el docetismo, como una carne-humanidad aparente. Nos puede hacer caer en un criptomonofisismo. Lo divino es más importante, más grande que lo humano. Y hay un neodocetismo moderno, actual, que se encuentra, y hay un también monofisismo que se encuentra. O la otra que cae en un mero Jesús solamente humano, y esto repite más o menos en cierta forma lo que hablaba Nestorio en la antigüedad, y hay hoy un cierto tipo de neonestorianismo. Para cerrar el tema, si yo me quedo con solamente divinidad, sin humanidad, un Cristo sin Jesús, esto sería paracristianismo, es decir, ideología cristiana, más un mito. Pero si yo me quedo solo con la humanidad y con Jesús, esto es precristianismo que no llega a ser lo que predica el cristianismo. Hay que creer en el Cristo y seguir a Jesús. Exacto, profe. Muchísimas gracias. Esto es más común de lo que nosotros nos llegamos a imaginar, ¿no?
Nosotros normalmente estamos en el filo de la navaja de una de estas, como se llamaban o se llaman, herejías, y lo tenemos menos claro de lo que nosotros creemos. Bueno, profe, como esta primera parte del encuentro, de este segundo encuentro del tercer ciclo, de estos ciclos teológicos, se trataba de darle conclusión a este primer gran tema de la encarnación, que era el que nos correspondía al primer encuentro del día de ayer. Ahora sí podemos pasar a nuestro segundo gran tema, que corresponde al segundo encuentro, es decir, al del día de hoy, que es el tema de la cruz. Entonces, nuestro gran tema es, como lo vemos allá en el tablero, nuestro gran tema, no lo olvidemos, el gran tema de este tercer ciclo es la novedad cristiana de Dios, y el profesor lo está desarrollando a través de tres temáticas principales: la encarnación, la cruz y la resurrección. Acabamos de culminar la encarnación, para que todos nos ubiquemos un poco en qué estamos. Vamos a pasar al tema de la cruz y mañana pasaremos al tema de la resurrección para que hagamos un cierre, para que el profesor nos ayude a concretar esta novedad cristiana sobre el concepto de Dios. Entonces pasemos al tema de la cruz, profesor. Lo primero que tendríamos por tratar es un hecho histórico, la cruz, es decir, qué fuentes nos hablan del tema de la cruz de Jesús de Nazaret. Bien, profesor David, se me permite solamente un minuto, sí, claro, para hacer una conexión. Como acaba de decir usted, el tema central es la novedad cristiana de Dios. Y lo estamos haciendo a través de los tres temas cristológicos: encarnación, cruz, resurrección. Prácticamente estamos hablando de un Dios que pasa de Dios a hombre en la encarnación, y de vivo a muerto en la cruz, y de sepultado ha resucitado en la resurrección. Entonces estamos hablando del mismo, ¿sí? Entonces, por favor, hay que concebir encarnación, cruz, resurrección como un proceso dentro la dinámica, dentro de la visión dinámica de la encarnación. De Dios a hombre, de vivo a muerto, de sepultado a resucitado, que será el tema de mañana. Eso para tener el hilo. No estamos cambiando en forma tajante el tema, estamos hablando de lo mismo, pero en distintos momentos. Y muy importante esto, profe, porque hay una tendencia, no solamente entre nosotros los creyentes de a pie, sino en el mundo de la teología también, ¿no? A resaltar o la cruz, o a resaltar la resurrección, o a resaltar la encarnación, quizás en muy noble intención de los teólogos de fijar o focalizar su centro de reflexión y darle un desarrollo sistemático y argumentativo, pero a veces se pierde esta secuencialidad de la que usted ha hablado, y que son tres dimensiones constitutivas del mismo proceso del acontecimiento que llamamos Jesucristo. Exacto. Este es el acontecimiento de Jesucristo. Me parece muy importante eso, para que nosotros hagamos el esfuerzo de que siempre que estemos hablando de Cristo, de Jesucristo, del Dios de Jesucristo, tengamos en cuenta que hay que hablar de encarnación, cruz y resurrección. Y la primera pregunta sobre la cruz se la hacía relacionada con el tema de si es un hecho histórico o no, qué fuentes nos hablan del tema de la crucifixión. Eso teniendo en cuenta, profe, que la encarnación en sentido literal asumida por la Iglesia Católica se considera un hecho histórico, ¿no? Se considera una realidad. Una realidad histórica. Porque para decir hecho histórico, a diferencia de la cruz, no se puede probar. Entonces la encarnación se concibe en sentido real, como el Dios que se hace hombre, aunque lo que podemos hacer hacia este fenómeno no es dar pruebas, sino más bien dar signos de algo extraordinario que pasa allá. Signos indicativos, que nos llevan al umbral del misterio. En vez de la cruz, la cuestión es diferente, porque cuando se usa la palabra hecho histórico, normalmente se hace referencia a fuentes, a documentos. Finalizamos haciendo un poco esta distinción entre hecho y realidad, tratando de referirnos a esta primera pregunta que le hacía sobre
las fuentes históricas para hablar de la cruz, y usted nos hacía una claridad sobre que en términos de la encarnación podemos hablar de realidad, una realidad en sentido literal, y en términos de la cruz, un hecho. La realidad porque no hay más que signos que nos indican algo, nos ponen ante el misterio de la encarnación, y a diferencia de la cruz sí podemos hablar de un hecho histórico porque hay fuentes documentadas que nos permiten hablar de esto. Pero además de esto que nos acaba de aclarar y en el ámbito de la relación encarnación y cruz, en esta visión dinámica de la encarnación que usted nos ha planteado ya previamente desde el día de ayer y hoy también, ¿cómo se relaciona o cómo podemos dar el paso entre encarnación y cruz? Ya nos decía algo ahorita refiriéndose al esquema que tenemos en el tablero. Exacto. Precisamente en esta visión dinámica de la encarnación encontramos una conexión, no una ruptura entre lo que podemos llamar teología de la cruz, precisamente lo que vamos a tratar ahora, y la teología de la encarnación. Porque a veces se concibe la teología de la encarnación como ontología, como algo estático, como una visión más optimista del cristianismo. En vez, la teología de la cruz se ve como el obrar de Cristo, no el ser de Cristo, sino el obrar de Cristo. Por tanto, es una consideración más dinámica, más actual, más crítica o universal. Entonces, se ve que la cruz en algunas teologías tiene más valor que la encarnación, pero precisamente se olvida que lo que pasa en la encarnación es que hay un Dios que pasa a ser hombre, pero en la cruz un vivo que se vuelve a ser muerto, pero precisamente esto, el que era vivo, el que es muerto, es lo que era el Dios que hizo hombre. Me gustaría decir que no hay una ruptura entre la teología de la cruz y la teología de la encarnación. Más bien hay una conexión, aunque de difícil solución, porque no es fácil armonizar entre el ser de Cristo y el obrar de Cristo. Sin embargo, en esta ocasión me gustaría citar unas buenas frases de Ratzinger en su obra, la primera obra que se llama Introducción al Cristianismo, cuando dice: una cristología del ser y de la encarnación rectamente comprendida debiera pasar a la teología de la cruz, identificarse con ella, y también en sentido inverso, una teología de la cruz justamente apreciada debería convertirse en cristología del Hijo y en cristología del ser. Importante. Me parece muy importante por lo que mencionábamos antes, de que los teólogos, tratando de focalizar sus centros de interés y hacer desarrollos temáticos a partir de esos centros temáticos, de esos centros de interés, terminan a veces privilegiando una teología u otra y generando esa sensación de ruptura o de primacía entre ya sea el ser o el hacer, ¿no? Según sea la teología. Entonces, en ese orden de ideas, profe, demos el paso finalmente a la cruz. Habíamos preguntado si hay fuentes. ¿Qué fuentes hay para hablar de la cruz como hecho histórico? Muy bien, la distinción que acaba de hacer usted empezando es que en la cruz no vemos más de una realidad histórica en el sentido de un hecho histórico, pero después lo que nosotros pensamos como teología, lo que pensamos como una interpretación. En cuanto al hecho histórico de Jesús, hoy no se niega que Jesús de Nazaret murió crucificado hace 2000 años. Tal vez abro una paréntesis, desde los hechos históricos tenemos las fuentes que vamos a mencionar ahora, y también dentro del estudio propiamente del Nuevo Testamento hay mucha claridad al respecto de esto también. Sin embargo, a la religión islámica, el Islam, niega que Jesús fue crucificado. No entramos en la complejidad del tema en cuanto a esta negación, pero realmente el Corán dice que no fue crucificado. Aparte de esto,
a partir de las fuentes antiguas, porque el Corán está desde el siglo VII y luego lo vemos en el siglo VIII como colección. Aparte de esto, vamos a las fuentes antiguas, nos encontramos, como dicen muchos autores, dos historiadores, propiamente. Uno judío, que es Flavio Josefo, y uno romano, que es Tácito. El primero, Flavio Josefo, en el famoso libro 18 de la obra que se llama Las Antigüedades de los Judíos, y este texto precisamente tiene un nombre técnico, se llama Testimonium Flaviano, que alrededor de él también hay problemática, pero en todo caso dice lo que se dice en el credo, que Jesús fue crucificado bajo del poder de Poncio Pilato. También en Tácito encontramos en Anales el libro 15, que dice que el nombre de los cristianos proviene de Cristo, que fue también bajo del reinado de Tiberio, fue ejecutado por siempre el procurador Poncio Pilatos. Hay problemáticas también en las dos citas, pero lo que se da desde estas fuentes extrabíblicas, una afirmación que Jesús de Nazaret murió crucificado en un lapso de tiempo que es yo no voy a entrar ahora en la cuenta de la cronología, exactamente porque es un cuento más de datación, en qué año exactamente, pero se puede llegar a esto a través de un cálculo. Dentro del Nuevo Testamento, por otro lado, encontramos que el hecho de la cruz también se afirma como hecho. Se habla siempre del Jesús que mataron, que crucificaron, pero al mismo tiempo que Dios lo resucitó. Ahora bien, si hay tres cosas que encontramos en el lapso de tiempo entre el nacimiento de Jesús hasta la resurrección como acertadas desde el punto de vista histórico, y acá hablo del método histórico crítico que hace el análisis, son tres realidades. La primera es el reino de Dios que predica Jesús, es decir, el resumen de la predicación de Jesús, el compendio de ella es la categoría de reino de Dios, que es una categoría compleja también. El segundo, a este reino de Dios hay un Dios del reino, por tanto también la predicación se concentra en el Dios del reino. Y la cruz como la consecuencia del vivir de Jesús. Y los discípulos, y termino con eso, los apóstoles, cuando querían escoger a una persona en los hechos, decían que necesitamos a alguien y eso nos da ya también dos hechos históricos, como una cronología en marco geográfico, que estuvo con nosotros desde el bautismo hasta la crucifixión. Entonces, el bautismo, el lugar es Galilea y la crucifixión es Jerusalén. Entonces, con el bautismo en Galilea tenemos el inicio de la vida de Jesús, y con la cruz en Jerusalén tenemos el fin de la vida de Jesús. Entonces, este lapso de tiempo, este es el marco de la vida terrena o terrenal de Jesús. Okay. En esta secuencia que nos está planteando, profe, ¿cómo podemos nosotros encajar ya no las fuentes históricas de las cuales nos ha hablado, sino la significación teológica de la cruz, ya para entrar más en temática, teniendo en cuenta el antecedente de la encarnación, ¿no? Exacto. Bien, hay que partir de una cosa muy clara. En el credo encontramos las dos cosas, cuando se dice de la muerte de Jesús. A veces se hace crítica, y tal vez más adelante la hacemos, a este pasaje que se hizo hombre y se crucificó, y se olvida lo que está en medio, a veces, ¿sí? Pero aparte de esta problemática, el credo mismo nos da las dos cosas, el hecho y el significado, porque cuando se dice en el credo, fue ejecutado, crucificado bajo Poncio Pilato, por nosotros y por
nuestra salvación, allá da el hecho y da también el significado. En ese orden de ideas, la muerte de Jesús fue en sí misma una realidad histórica como cualquier realidad, porque ¿cuántos crucificaron en el tiempo de Jesús? La pregunta que nos hacemos, ¿por qué esta muerte tiene trascendencia? En el tiempo de Jesús, muchos murieron crucificados. ¿Por qué la muerte, como hecho histórico, tiene un alcance más allá del hecho histórico como una significación? Podemos decir, esto depende de la interpretación. Depende de la interpretación. ¿Por qué? La mayor parte del Nuevo Testamento prácticamente no es otra cosa, no es nada más que justificar la razón de la muerte de Jesús. Pero podemos ir más allá de esto. No solamente el Nuevo Testamento, toda la historia de la teología, desde el Nuevo Testamento hasta nuestros días, hicieron prácticamente una interpretación de la muerte. ¿Por qué murió? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué murió así? En palabras sencillas, el significado de la cruz es algo que se dio a lo largo de la teología. ¿Cuántas interpretaciones hay alrededor de la cruz? ¿Cuántas cabezas hay en teología? Atención, ahora porque vamos a entrar en una cuestión problemática. Dos cosas salen claras desde lo que estamos diciendo. La cruz es un hecho histórico. Eso está claro. Segundo, la cruz tiene un alcance salvífico. Pero, ¿cómo nos alcanza o cómo nos llega al modo de la salvación? Aquí hay muchas interpretaciones. Y no hay una interpretación, podemos decir, magisterial, oficial, sino que todas son tentativas. Lo que hay que salvar en todas las interpretaciones es el hecho histórico, el alcance salvífico de la cruz y la libertad de Dios, de Cristo y del ser humano. Ahora, podemos mencionar en el recorrido histórico, no vamos a todas, por lo menos dos formas de la interpretación de la cruz para presentar una más actual más adelante. En esta dificultad que nos hallamos para poder dar lugar a una adecuada interpretación sobre cómo llega a nosotros la salvación, la teología contemporánea, por donde va engranando las aproximaciones. Desde su perspectiva, profesor, como experto en el tema, ¿cuáles son esas aproximaciones más enriquecedoras para darle una pista de pronto a nuestros cristovidentes? En 6 minutos que nos quedan, porque el tema nos toca dejarlo también para concluir el día de mañana. Ok. Entonces me gustaría retomar lo que acabamos de decir y mencionar algo rápido antes de saltar a la época contemporánea que está llena de muchas interpretaciones. Prácticamente, a partir del hecho histórico, a partir del alcance salvífico de la cruz, podemos decir que la cruz no es un elemento más en el misterio cristiano, no es un elemento más, sino un elemento central del cristianismo. Es decir, la figura del Dios cristiano, el Dios crucificado, se ve en forma clara desde la cruz, porque prácticamente lo que se revela en la cruz es el Dios trinitario. Ahora bien, en la historia de la teología tenemos una teoría famosa que hizo una escuela, pero gracias a Dios no entró a ser más o menos una parte del magisterio oficial, que es la teoría de la satisfacción. El que dice que no entró a ser parte del magisterio oficial, el propio Ratzinger, sino dice que sí hizo una escuela en Occidente. Y es la teoría de la satisfacción. Entonces, necesitamos al Dios hombre, porque el que pecó es el hombre, y este hombre no puede satisfacer
a Dios. No. Entonces, ¿por qué? Porque aunque Él es finito, la ofensa está dirigida hacia un ser infinito, por tanto la ofensa es infinita. Al fin y al cabo Dios decide para salvar al ser humano a ser hombre. Y esta es la respuesta del cur Dios hombre. Porque Dios hace hombre, precisamente en vista de la redención. Cristo paga a Dios lo que nosotros teníamos que pagar. Por tanto, Cristo muere en vez de nosotros. No es solamente en favor. Más adelante hacemos la distinción. En vez. Esta teoría tiene muchas críticas. Además, porque entre las muchas críticas separa la cristología de la soteriología, da una imagen de un Dios que está enfadado, aunque lo hace por amor, por justicia, pero la crítica más tajante es que reduce la redención solamente al momento de la crucifixión. Y se olvida de lo antes y se le olvida lo que viene después. Y de lo que estamos diciendo desde ayer, la redención que vamos a definir más adelante no se da en un solo momento, sino en este proceso dinámico. El segundo momento de la historia de la teología sería propiamente Martín Lutero, porque se dice que él acuñó el término de la teología de la cruz basándose en Pablo. En palabras sencillas, él concibe la cruz como contenido y como forma, como una realidad interpretada y como una realidad interpretante, es decir, como lo que hay que creer. Eso es el Dios, aunque paradójico, pero hay que creerlo con la fe. Ya a partir de esto, él saca una forma del quehacer teológico que tenemos que crucificar nuestra razón para hacer la teología. Entonces la cruz se vuelve criterio y también medida del quehacer teológico. Entonces realidad interpretada y realidad interpretante como contenido y forma. Bien, si dejamos todo, vamos a la actualidad. Sí. Hay muchísimas teologías con respecto a la cruz. Podemos realmente encontrar una forma de la cruz en Baltasar, una forma de interpretar la cruz en Moltmann, una forma de interpretar la cruz desde Metz, una forma de interpretar la cruz desde la teología de la liberación, una forma de interpretar la cruz desde la teología de la muerte de Dios, que es un tipo de teología también que quiere dar respuesta al ateísmo. Entonces, acá no podemos explicar todas estas teologías. Sin embargo, más adelante, no sé si mañana, presentamos una perspectiva del teólogo católico Romano Guardini. Exacto. Por eso era que le hacía la pregunta, profe, porque sí, aunque es riquísimo el panorama de la teología contemporánea y es la mayor evidencia de que estos temas son muy complejos y que han motivado a teólogos grandes, sobre todo en el siglo XX, es el volumen de material que tenemos sobre el tema, ¿no? La mayor parte de ello, de ese material producida en el siglo XX, por lo menos la que más ha generado avances en el tema, y obviamente aquí no podemos tratar todos los autores ni todas las escuelas, pero sí podremos dar algunas pistas sobre algunas aproximaciones del teólogo, por lo menos en este caso el teólogo que interesa bastante al profesor Ashraf, que es Romano Guardini, de origen alemán, y que nos dará algunas pistas para salir un poco de esta serie de orientaciones e ideas que van generando preguntas y preguntas sucesivas conforme usted va desarrollando el tema. Entonces, yo creo que al igual que el día de ayer, profesor, nos toca dejar para concluir este tema de la cruz el día de mañana, en los primeros minutos de nuestro tercer encuentro del tercer ciclo, que correspondería al tema de la resurrección. Recuerden que hemos tratado ayer el tema de la encarnación. Muchas gracias. El tema de la encarnación, primer encuentro de este tercer ciclo. Hoy la temática de la cruz, en este segundo encuentro. Mañana el tema o la temática de la resurrección
en nuestro próximo tercer encuentro. Profesor Asraf nos va a plantear algo allí, ¿no? Hacer recordar solo que llegamos prácticamente a este punto tercero. Ah, ok, sí. Y la pregunta que dejamos para contestar mañana, ¿era necesario la cruz? ¿Era necesaria la cruz? La cruz, exacto. ¿Era necesaria la muerte de Jesús en la cruz? Y con eso presentamos más o menos la tesis o la hipótesis que presenta Romano Guardini, dando respuesta si era necesario o no la cruz para la redención. Exacto, entonces así de esta manera mañana retomaremos desde esta pregunta el tema de la cruz para intentar resolver o aproximar un poco alguna tentativa de respuesta. Así hemos llegado al final de este segundo encuentro del tercer ciclo teológico en esta alianza uniagustiniana Cristovisión, tratando de llevar a ustedes, cristovidentes, algo del esfuerzo que se hace en los programas de teología y mostrándoles por dónde van los caminos de la reflexión teológica al día de hoy. Esperamos que sea de su agrado. Muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias, profesor Asraf, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, profesor David, a usted.